Bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Estaba esperando unos momentos para ver si se conectaban los hermanos de Tecomán, pero no veo ningún hermano de Tecomán todavía conectado. Entonces, el tiempo está transcurriendo. Vamos a iniciar. Bien, antes de iniciar con la sesión del día de hoy, pues haciéndoles una invitación al Congreso Distrital de Educación Cristiana. De nombre le pusimos Educación Pentecostal. Los oradores es el pastor Marcelino González, él viene desde Mexicali, Baja California, es un excelente orador, y también el pastor Miguel Solís, desde la Ciudad de México. En la alabanza va a estar Manantial de Vida de Colima, donde está pastoreando el pastor Dani Durán, y la fecha es 14 de septiembre del 2024 de 10 a 3 p.m. El lugar, pues lo vamos a hacer en el Centro Cristiano del Calvario, acá en Guadalajara, y el costo es de 160 pesos por persona. Esto incluye los alimentos, les vamos a dar alimentos, yo creo que en el intermedio del Congreso, y hay un enlace de conexión en línea de 50 pesos por persona. Alguien me comentaba si podíamos transmitir en línea y pues para los que están en la costa, para los que están en regiones más lejanas, lo vamos a hacer así. El costo de conexión por persona es de 50 pesos, teniendo en cuenta que tenemos que pagar los viáticos de los oradores, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien, pues no pagan ellos, nosotros tenemos que pagar. En este caso les pagamos avión, hotel y pues una ofrenda. Entonces, por eso los costos de los eventos. Probablemente ustedes puedan estar ese sábado presencialmente o quizás no por la distancia, pero pues vamos a tener la opción de conectarnos en línea, ¿verdad? Para si ustedes quieren ver las conferencias, por lo menos tendríamos 4 conferencias por la módica cantidad de 50 pesos por persona, ¿verdad? Entonces, esa es la información. Cabe mencionar que este congreso lo hacemos cada 2 años. Entonces, si ustedes se pierden ese congreso, van a pasar 2 años más hasta el 2026 para el próximo Congreso de Educación Cristiana. Entonces, bueno, por ahí les dejo esta información. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacer al respecto, pues lo podemos tratar. Muy bien. No sé si ya se conectarían algunos hermanos de Tecomán. No, no veo a nadie conectado de Tecomán. Los demás hermanos que están en Aquila, ¿me escuchan? Sí, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Miren, ya estas son las últimas clases que vamos a tener. Ya estamos cerrando. En el caso de Lupita, pues ella está exenta, ¿verdad? Porque hizo la investigación aquella. Así de que de los de Aquila, pues bienaventurada Lupita, porque es la que ya tiene un 100, ¿verdad? Y de Tecomán, pues la hermana Sofi también. Muy bien. Quiero que iniciemos, muchachos, hermanos, hermanas, con esta pregunta o con este interrogante. Hasta la fecha de las clases que hemos tenido, ¿hay alguna duda respecto a algún tema que ustedes consideren que debiéramos tratar para que no se queden con la duda? Porque tenemos esta clase la próxima y para el 7 de septiembre estamos terminando el curso, porque el 14 tenemos el Congreso de Educación Cristiana. Entonces, si tienen alguna duda, hoy es el momento de sacar dudas, comentarios. Quizás la semana que entra pudiéramos dar un espacio también, pero si hay algún tema que no entendieron o que se les dificultó o que tienen alguna duda y todavía están con ese pendiente, pues podemos responder. Entonces, durante el lapso de la materia, de la clase del día de hoy, si ustedes tienen alguna duda que quieran aclarar, o algún comentario respecto a alguna clase, alguna temática, pues me dicen y lo comentamos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque pues ya vamos a terminar el curso, muchachos, hermanos, hermanas, ya vamos a terminar el curso, entonces si se quedan con la duda ya no se va a poder resolver y a veces son dudas que nos llevamos por mucho tiempo. Muy bien, si hay alguna duda, comentario de alguna clase que ya hemos visto desde el principio hasta ahorita, pues lo pueden hacer. Muy bien. Voy a dar un repaso de lo que veíamos la última clase, que es la poesía hebrea, y luego vamos a pasar a un tema muy importante que tiene que ver con la profecía. La profecía, hermanos, imagínense, la profecía bíblica es complicada para interpretarse. En este tiempo creemos que hay profecía, sí, sí creemos que hay profecía, pero se tiene que eh, filtrar por medio de la Biblia. Si no es bíblico, no es una profecía de Dios, no es una profecía válida o no la podemos validar porque el filtro mayor que tenemos nosotros es la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos alguna profecía, si alguien nos profetiza, ¿puede ser Dios? Sí, sí puede ser Dios. ¿Se puede cumplir? Sí, si es de Dios, se va a cumplir, pero si no es de Dios y si es algo humanamente o algo que a alguien se le ocurrió y lo dijo, pues bueno, se va a comprobar. En el caso de la interpretación de la profecía bíblica, pues tiene algunos aspectos que debemos de considerar. Pero bueno, vamos a iniciar con la poesía bíblica. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son libros poéticos. En este sentido, debemos decir que la poesía hebrea pues es muy distinta a la nuestra, por lo tanto es importante conocerla porque si vamos a predicar de un salmo, si vamos a predicar de algún proverbio, si vamos a predicar de algún libro de Job, etcétera, pues bueno, es importante saber qué pasa con la poesía hebrea. Hermanos, no veo que nadie tenga su cámara encendida. Por favor, prendan sus cámaras porque si no, no les voy a poner asistencia. Si no, no sé si están en la clase o no. Muy bien, la poesía hebrea es para diferentes naciones, hay diferencias. ¿Por qué? Porque es diferente a nuestra poesía moderna. Miren, por ejemplo, en este caso, hermanos, nosotros para que sea algo poético tiene que tener ritmo, tiene que tener rima y tiene que ser un verso que vaya rimando uno con otro. En los salmos, por ejemplo, que son cantos, no son así. ¿Por qué? Porque los salmos no tienen una rima. Si ustedes se fijan, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y se va, pero no hay una rima, ¿verdad? Entonces, la poesía hebrea tiene varias características. Tiene un estilo elevado, tiene un estilo elegante. El uso de las palabras y formas gramaticales son desusuales, especialmente una forma simétrica de expresión llamada paralelismo. ¿Cuántos de ustedes cantan o son músicos? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes canta o es músico? Algunos nada más, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes sabían que la música, por ejemplo, hebrea o la música oriental es muy diferente a la nuestra? Traten de cantar un salmo. ¿Cómo llevaría el ritmo un salmo? Así como está escrito. No, no sé cómo llevaría el salmo en un ritmo, ¿verdad? Entonces, la poesía hebrea tiene que ver con esto. Es poesía y si es poesía, por lo tanto, no lo podemos interpretar literalmente. Un salmo, y eso es una nota, ¿verdad? Un salmo no se interpreta literalmente. ¿Por qué? Porque está hablando en sentido figurado, está hablando en metáforas, está hablando en poesía, valga la redundancia. Entonces, el método principal que usaban los rabinos para enseñar era obligar a sus alumnos a aprender de memoria pasajes de la escritura. Ya no lo hacemos así los maestros, ¿verdad? Hermano, hermana, se va a tener que aprender de memoria el Salmo 119, si no, no va a pasar, ¿verdad? Si no, no va a aprobar la materia. No, generalmente o en la actualidad no se usa mucho el aprender de memoria. ¿Qué es lo que aprendemos de memoria? Las tablas de multiplicar, los elementos de la tabla periódica, este,
no sé, alguna otra cosa y se hace con cancioncitas, ¿verdad? Entonces, para ayudar en este proceso arreglaban las frases simétricamente o las redactaban en forma epigrámica para que se pudieran memorizar con mayor facilidad. Entonces, ¿ustedes sabían que un niño o una niña de 12 años, judío o judía, ya sabe toda la ley para ese tiempo? ¿Cómo lo hacen para aprenderlo? Por medio de canciones, por medio de recitar, por medio de estar memorizando. Entonces, la característica llamada paralelismo consiste en cierta correspondencia entre los pensamientos del lenguaje o dos cosas. Y era lo que veíamos en este video que no sé si recuerdan hace como unos 15 días o no sé cuánto, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo, está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así: Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí, Ahora el poema que relata el mismo. al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! Una muralla cuajada como gelatina y alientos divinos. Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal, y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea, y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa, y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, los poemas bíblicos no tienen orden. No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, dos líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes, o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. Pero ¿exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad.
Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, a los poetas bíblicos les encanta el diseño. Oh, sí, estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Muy bien, hasta aquí, hermanos, quiero ponerles una pequeña actividad que lo pueden revisar ahí en donde están. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de los salmos mesiánicos? Levanten su mano si han escuchado hablar de los salmos mesiánicos. ¿Sí o no, hermanas? Digan que sí o digan que no. Angie, ¿has escuchado hablar de los salmos mesiánicos? Ah, me acuerdo que no realmente, no me Ajá. acuerdo mucho cuál era su enseñanza, pero sí, mi mamá lo ha mencionado, pero no me acuerdo realmente qué era. Ok, muy bien. Los salmos mesiánicos son salmos que, valga la redundancia, están en el libro de Salmos, pero hacen referencia a Cristo. Entonces, estos salmos mesiánicos hacen una referencia directa a Cristo y tiene que ver con alguna de sus características, tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la tentación, tiene que ver con muchas cosas. Les voy a dar una lista y quiero que la revisen, una lista de salmos, ustedes van anotando el salmo y quiero que me digan así brevemente o pudiéramos tomar un salmo cada quien para ver cuál es el tema del que está hablando respecto a Cristo. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Lupita, Salmo número 2. Para la hermana Ana, Salmo número 40. Para Angie, Salmo número 91. Para la hermana Chelito, Salmo 41. Para Mareidi sería el Salmo 22. Acá está Moy, Yair, Asael, Azarías, Azazel. Ah, acá está. Muy bien, son 4. Mm, bueno, va a decir el equipo de Moy. Les voy a poner aquí en el chat. Muy bien. ¿Quién está conectado con el Samsung SMA 0412M? ¿Quién está conectado aquí? Se me hace que es la hermana Silvia.
Muy bien. Hermana Silvia, yo sé que no puede prender su cámara, me estaba diciendo, pero busque por favor el, el Salmo 110. Al equipo de Moy en el chat, muchachos, les puse 4 salmos, busquen uno cada quien. Van a buscar un salmo cada quien y me van a decir cuál es la temática que está tratando el salmista o de qué hace referencia a Cristo, de la encarnación, de la tentación, de la crucifixión, de la ofrenda por la culpa, de la resurrección. ¿De qué está hablando ese salmo que ustedes están buscando? Hermano, Sí, ¿es necesario leer todo el salmo o nada más cuando ya nos demos cuenta de qué parte está hablando ya le decimos? nada más cuando se den cuenta qué parte, porque en los salmos puede ser un versículo, 2 versículos o todo el salmo que hacen referencia a Cristo. Ujú. ¿Cuál salmo es el tuyo? El Salmo 22. Ok, ¿Le digo en qué hace referencia? sí, Oh, hace referencia en el momento en que Jesús está crucificado. El primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo dice Jesús cuando está en la cruz, y también más adelante también habla sobre que cortaron sus huesos y repartieron sus vestidos. Entonces hace referencia a Jesús en ese momento. muy bien. ¿Por qué este ejercicio de los salmos mesiánicos, hermanos? Porque, por ejemplo, en el caso de la muerte de Cristo y de la obra y del ministerio de Cristo, hay muchas profecías que se cumplen en Cristo, pero parte de estas profecías están en los salmos. Entonces, si ustedes alguien le pregunta en el Antiguo Testamento dónde dice que se iban a repartir los vestidos de Jesús o las vestimentas de Jesús, y si lo buscan en los profetas, probablemente no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no es una profecía que está en los profetas, sino que está en los salmos. Los salmos, miren, por ejemplo, el Salmo 22, ¿verdad? Que era lo que decía María, y a veces solo un párrafo nos puede hablar de la muerte de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la eternidad, etcétera. Entonces, pero a veces pueden ser varios versículos o puede ser todo el capítulo aplicable. Algunos salmos se ocupan en todo con la persona, los pensamientos y el sentir de nuestro Señor. Otros, en cambio, se refieren a la experiencia del salmista mismo
y luego incluye una referencia al Mesías. Debemos tener cuidado de distinguir entre la experiencia espiritual del escritor del Salmo y la referencia profética que hace a Cristo. Entonces, el Salmo, lo que está haciendo, el Salmo mesiánico, lo que está haciendo es hacer una profecía de Cristo. El Salmo 69, ¿quién le tocó el Salmo 69? ¿De qué habla? De angustia, dice. Ya está mi micrófono prendido. Ah, ya está el micrófono prendido. No, pues habla de la angustia, una angustia. Entonces Ajá. habla de ese momento, lo que estaba viviendo. Hay una frase ahí exacta que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Ah, fue cuando estaba Sí, crucificado. estaba Ajá, crucificado. exactamente. Entonces, se fijan, el Salmo está mucho tiempo escrito atrás a cuando Cristo viene a morir. ¿Qué es lo que pasa en la crucifixión? Le dan de beber vinagre y se cumple el Salmo, ¿verdad? Muy bien. Lupita, ¿ya encontraste? Ok, dicen que lo esperemos 2 horas. Espérame un momento. Ok. Hermana Ana, ¿ya lo encontró? Ah, ya apareció Lupita. Pues, hermano, es que no podía acomodar el micrófono, hermano. Sí, hermana, por ahí se Pues apareció una aquí, alumna que conocemos. Ah, mire, ya, ya apareció acá aquí en otro estoy. cuadro. Muy bien. ¿Qué No salmo miro. te tocó, hermana? Salmos 40. Ajá, ¿qué dice? Pues dice que pacientemente espero en Jehová. Es como lo que, como estaba él en esa angustia, Jesús, el paciente esperó, creyó que Dios no, ahí estaba con él. Ajá. Porque más adelante acá dice, aunque afligido, yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Como en su angustia él estaba pues confiando que Dios estaba con él y lo iba a ayudar. Pues es lo que entendí, hermano, no sé. Sí, hermana, se fijan que, por ejemplo, los salmos pareciera como si Cristo está diciendo en algunos salmos, como si él estuviera diciendo esas palabras. ¿Por qué se amotinan Ajá. las gentes? ¿Por qué me han rodeado? Y no está hablando el salmista de sí mismo, sino Jesús. Angie, ¿encontraste el salmo? Traigo un poco de conflicto con el internet, pero creo que como su mensaje es de protección, Ajá. a lo que le puedo entender es como Dios protegiendo. Y algo que se me hizo un poco curioso también estaba investigando es que dice que mandará a sus ángeles como que está protegiendo y también creo que hace como referencia a que Dios cuida a su hijo que era Jesús. Ajá. Entonces siento que es como más de protección a Jesús, como que Él lo librará Ajá. de como de las situaciones que vengan, o eso es lo que le he entendido hasta ahorita. Muy bien. Es un ejercicio rápido, hermanos, ¿verdad? No, no nos vamos a estar tanto tiempo en cada salmo. Hermana Chelito, pero está bien lo que Angie, la hermana Ana, Marady y por acá uno de los hermanos del equipo de Moy nos dijeron, ¿verdad? Hermana Chelito, ¿qué encontró? Sí, hermano, me tocó el Salmo 41. Ajá. Pues habla sobre, pues el título habla sobre pidiendo salud, pero creo que se refiere como a la salvación, como lo que Cristo hizo. En el 3 dice que
no, perdón, en el 9. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No sé, creo que es como referente a lo de como en la crucifixión, ¿no? Como lo que padeció Jesús en ese día ya, porque también el 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, era lo que estaba pasando, pero él lo sostuvo en esa situación, pues no Muy sé bien. si... Sí, y hace una referencia al Génesis 3:15, que dice que la serpiente va a herir a la mujer en el calcañar, pero la mujer la va a herir en la cabeza, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es una referencia a Cristo, que hasta que Cristo viene y se cumple, ya nosotros pudiéramos entender cuál es la referencia mesiánica. Lupita, ¿ya lo tienes? Muy bien. Sí, ya lo tengo. ¿De qué trata este salmo? Pues el tema es el reino del ungido de Jehová y al principio habla de que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Creo que entendí como que igual es como una protección hacia Jesús porque dice que pues se levantarán los reyes y los príncipes, pero que Dios o Jehová se burlará de ellos. Y ya dice que bienaventurados los que en él confían. También Dios o Jehová le dice a Jesús como que le pida todo lo que quiera y te dará por herencia a las naciones. Como que él tendrá el poder, pues él tendrá la victoria de toda la aflicción que pase. Muy bien, sí, hace referencia a la crucifixión, ¿verdad? Muy bien, por ahí el equipo de Moy que están comiendo tortas y coca, a ver, ¿qué encontraron en sus salmos? En el Salmo, fue en el 69. Ajá. En el 68. En el 68. Dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Esa es la referencia. Muy bien. Sí. Ajá. Eso es una referencia también a Efesios 4, cuando dice que cuando muere Jesús llevó cautiva la cautividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muere Jesús el viernes, el sábado está muerto, se cree que el llevar cautiva la cautividad cambia de lugar el infierno. El seno de Abraham era el cielo y el Hades era el infierno en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo, cuando Cristo viene a morir, la Biblia hace referencia a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Algunos creen que el infierno está debajo de la tierra. No hay una seguridad, pero por lo menos hay algunos pasajes que dicen eso y tiene que ver con esto, con que llevó cautiva la cautividad. Esa es la referencia a la muerte de Cristo. ¿Qué más encontraste? Una parte dice, reprime las reuniones de gentes armadas, la multitud de toros con becerros de los pueblos, hasta que todos se someten con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Ya le están soplando la respuesta a Moy. A ver, Moy, ¿qué encontraste tú? Bueno, Maveni me dijo que el Salmo 24 habla del Rey de Gloria. Muy bien. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria, ¿verdad? Muy bien. Falta por ahí Yair. Sí, en Salmo 16, en el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y de ahí nos manda 1 Corintios 15:4 que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces hace énfasis en la resurrección de Jesús. Muy bien. Por ahí, hermanos, en el grupo de WhatsApp ya les mandé. Son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 salmos mesiánicos, ¿verdad? Y ahí está más o menos de qué trata cada salmo mesiánico. Entonces,
Si ustedes algún día llegan a predicar, llegan a hacer un estudio o llegan a ver alguno de estos salmos, se van a dar cuenta que hacen referencia directamente a Jesús. ¿Hay alguna duda o comentario al respecto? Entonces, cuando se dice en el Nuevo Testamento que Jesús cumplió toda la ley, los profetas y en este caso los salmos, se refiere a esto, a que muchos salmos hacen referencia a él y se cumplen. Entonces, hay algunos salmos que en un versículo, en dos versículos, en todos los versículos, hace referencia a Jesús y en su cumplimiento. Muy bien. Entonces, entendemos también, hermanos, el paralelismo de los salmos. ¿Sí queda claro que es un paralelismo en los salmos? Sí, hermano. Muy bien, miren, vayan al Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Versículo 1. ¿Ya llevaron la materia homilética? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien. ¿Ya llevaron la clase de hermenéutica, de homilética, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántas Sí, homiléticas? hermano. ¿Y si aprendieron o no aprendieron? Sí, bien. Tenemos una buena maestra. Homiletiquísimos, hermanos, ¿verdad? Póngame a predicar ahorita, ¿verdad? Que sí puedo. Muy bien. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque miren, en la homilética nos aconseja el pasaje que tomas para predicar que tenga dos o más ideas. Entonces, una idea en la homilética tiene que ser distinta a la otra. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Eso dice Hechos 2:42. Para homilética está perfecto, porque salen 4 ideas, o por lo menos 3. Entonces, podemos predicar, perseverando en el camino del Señor. ¿Qué necesitamos para perseverar en el camino del Señor? Primero, permanecer en la doctrina de los apóstoles. Segundo, permanecer en las oraciones. Tercero, permanecer en el partimiento del pan. Y cuarto, permanecer en la comunión. Entonces, doctrina de los apóstoles, que sería el estudio de la escritura, oraciones, el partimiento del pan y la comunión son 4 ideas diferentes. En la homilética está perfecto porque cada una de esas ideas diferentes las puedes ir desarrollando. ¿Qué pasa con los salmos? Hermana Chelito, vuelve a repetir el salmo número 1 que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, les pregunto, ¿en este salmo son 3 ideas diferentes o es una misma idea? Es una misma, usted creo ya lo había dicho, ¿no? Ajá, ¿por Me qué? acuerdo que habían hablado de... Ajá, ¿Dónde? porque es una misma idea. Porque ya no me acuerdo bien qué es lo que dice primero, pero del primero se deriva a nosotros, como si no hizo eso, tampoco lo demás, o algo así, como que Exactamente. era de lo mismo. Ajá, entonces, ese es el paralelismo en los salmos. Está dando una idea y luego está reforzando la idea 2 o 3 veces. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Esa es la primera idea. ¿Sí, hermana Chelito? Ni anduvo en camino de pecadores, es la segunda. Ni en silla de escarnecedores se sentado. Entonces son 3 ideas. No, perdón, es una idea reforzada 3 veces. Es el consejo homilético, no agarren un salmo o no agarren un tipo de pasaje así para predicar, porque sus 3 divisiones serían lo mismo. Hermanos, quiero hablarles de que no debemos de andar en consejo de malos. El que anda en consejo de malos, bla, bla, bla. No debemos de andar en camino de pecadores.
No debemos de estar en sillas escarnecedores. Está hablando de lo mismo, hermano. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que debemos de cuidar con los salmos. Los salmos tienen paralelos, las ideas vienen a ser repetitivas. Y a veces no nos damos cuenta porque pareciera que el salmo número 1 tiene 3 ideas, pero no, es una sola. El paralelismo antitético, y se dividen los paralelismos en los salmos. ¿Cuál es el paralelismo antitético? Expresa el mismo pensamiento u otro semejante por medio de un contraste o antítesis, y esto lo utiliza mucho el libro de Proverbios. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, si se fijan, es un contraste, ¿verdad? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hay uno muy famoso que tiene que ver, a ver, ustedes me van a decir la interpretación, ¿verdad? Denme un minuto. Sería Proverbios 27. ¿Qué dice Proverbios 27:15? Hermano Moy, esto es sobre todo para los hombres. A ver, ¿qué dice? Proverbios 27:15, ¿qué dice? Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Cuál es la interpretación, hermanos, de este proverbio? Amén. Yo sé que aquí las hermanas no son como semejante a las goteras, ¿verdad? Las hermanas que están aquí en la clase. No son rencillas. ¿Cómo crees? Nah. Una vez me dijo un pastor, escuchen lo que me dijo un pastor una vez. Le digo, hermano, ¿cómo va la iglesia, el templo? Y luego me dice, pues estamos dándole mantenimiento a la iglesia, al templo. Y me dice, nada más que no me vas a creer, pero la mujer rencillosa no nos ha dejado. Así me dijo. Y luego yo me quedé pensando, y luego me dice, es una gotera que no podemos encontrar en el templo. Miren, cuando se pone el techo en una casa y hay una gotera, por ejemplo, la gota puede estar cayendo en un punto, pero no necesariamente la gotera está ahí. Puede estar en otro lado y el agua recorre y se viene y la gotera cae aquí. Pero encontrar esa gotera es difícil y luego se encuentra y pasa el tiempo y luego de repente otra vez sale. Entonces, ¿qué dice el proverbio? El proverbio es la gotera continua en la lluvia, es decir, lo que no puedes reparar rápido y está constante, así es la mujer rencillosa. Entonces, muchachos y hermanos y hermanas, ¿verdad? Esto aplica también para los hombres. ¿Hay hombres rencillosos, hermanas? Sí, amén, ¿verdad? Bien peleonerotes, ¿verdad? Que nomás andan viendo a ver con qué pelean. A eso se refiere el salmista, perdón, el proverbista, ¿verdad? Salomón. Entonces, el proverbio está haciendo una comparación de una cosa con otra para darnos a entender la idea. Entonces, esa es la poesía en paralelismo antitético. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende conocimiento. Fíjense cómo compara Isaías a Israel con un asno, ¿verdad? Y con los animales de carga. Muy bien. El paralelismo sintético constructivo. Se va construyendo las ideas. Correspondiente donde la expresión se repite en el segundo miembro para dar fuerza y donde la estructura de la expresión es la misma en los dos estrofas. Muy bien. Los proverbios de Salomón y de David, para entender la sabiduría y la doctrina, dan a conocer razones prudentes, para recibir el consejo y la prudencia, justicia y juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia y cordura, etc. Así empieza el libro de los Proverbios del versículo 1 al 6. En el Salmo 27:1, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, si se fijan, la segunda línea se refuerza con la cuarta línea, ¿verdad? Con esta. Preguntas, hermanos, hasta aquí, comentarios. ¿Por qué el libro de Job también es considerado un libro poético? Porque gran parte de la estructura del libro de Job se escribe en poesía. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos.
Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades, Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Muy bien, voy a dejar hasta aquí el tema de la poesía hebrea. ¿Tienen alguna duda, hermanos? ¿Comentarios? ¿Más o menos tienen ya la idea de lo que es la poesía hebrea? Para entrar a la profecía, necesitamos entrar ya a la profecía. Muy bien. Debemos de considerar que la profecía muy bien, es que me están diciendo algunos que están batallando con el internet, que se les está yendo el internet. Muy bien, en todas las profecías la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto y no solamente la predicción del futuro. Esto quiere decir que una profecía no nada más es algo que va a pasar en el futuro, sino tiene que ver con los planes de Dios. Según el significado de la palabra hebrea, Naví, el profeta era sencillamente uno que hablaba de parte de otro, especialmente de Dios, y esta definición es necesaria por una sola circunstancia bíblica, en la que Aarón es llamado el profeta de Moisés. Pero en los demás casos, esta palabra se usa de los que hablaban de parte de Dios con respecto al futuro, fuera lejano o inmediato. Antes de que la palabra Naví se usara comúnmente para los profetas, estos eran llamados videntes, roé, como en los días de Samuel. A Samuel se le conoce como vidente. Ese término contiene la idea de uno que conoce cosas secretas, aún del futuro, no por la etimología de la palabra, sino según el uso local. El profeta reunía en su persona las capacidades del vidente y del predicador. En la palabra griega, seteprof, hay la idea básica de uno que hablaba de parte de otro. Sin embargo, el prefijo pro incluye la idea de anterioridad. Por esto, la palabra se puede entender de uno que habla del futuro. Sin duda, de los hebreos usaban la palabra en este sentido tanto como en su sentido básico para describir a la persona que hablaba de parte de Dios. Entonces,
La profecía viene de parte de Dios por medio de un profeta y en este caso se escribe en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver el video de Apocalipsis. Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan, lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales, a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos extraídos del Antiguo Testamento y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas.
Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento. Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, creador verdadero, quien es santo, santo, santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con 7 sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha, pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización, fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono. Y juntos son adorados como el único verdadero creador y redentor. Y así, el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los 3 ciclos de 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello, y cómo las 7 trompetas emergieron del 7º sello. Son como una muñeca rusa. Cada 7º elemento contiene a los siguientes 7. También nota cómo cada una de las series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero Inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Y Juan ve 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el 5º sello representa los... Muy bien, una pausa, hermanos. ¿Qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Son 4 jinetes literalmente? Ahí va otra Guerras, vez. hermano. Sí, hermana Chelito. Entre la resurrección... Guerras. Sí, son 4 momentos. Guerra, hambre, me parece. Con guerra, hambre, muerte. La última es muerte. Ya se me fue uno. Y el futuro regreso de Jesús. Pongan atención, aquí lo voy a explicar. Miren. Empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo. Son los primeros 4 Juan sellos. ve 4 jinetes. 4 jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo 1. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Pausa. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Porque en internet incluso a ustedes les van a preguntar, hermanos, se aparecieron 4 jinetes allá en Brasil y no sé si han escuchado esto.
Y pues ya es el Apocalipsis. La gente piensa que son 4 jinetes literales y que se aparecieron en no sé dónde. No, hermano, son etapas de tiempo o son momentos dentro de los juicios en Apocalipsis. Luego, el quinto sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios, como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre. El sexto sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es 144,000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó. Otra vez, esto también es importante. Los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel. Porque después, no, es que son los testigos de Jehová dicen que son ellos, ¿verdad? Pero no es así, hermano. No es así, son 12,000 de cada tribu. Así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado. Así que cuando él mira este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham. Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del día del Señor. Ahora, con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la sexta trompeta libera a los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el Cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del Cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en 2 visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar, y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del Cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias.
Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece, que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7, y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores. Y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente. Piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón. Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la Iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la Iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la Iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. Pero ¿quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia? Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Muy bien, eso era nada más para darnos la idea de el Apocalipsis, sus profecías, etcétera. Entonces los profetas son mensajeros para su época. Eso es también algo que debemos de considerar de la profecía, hermanos, que por ejemplo Isaías escribe profecía, pero no nada más para el futuro, sino le escribe a alguien en ese momento. Mucho se ha escrito acerca de la necesidad de entender que los profetas eran mensajeros de Dios, hablando al pueblo de sus propios tiempos. De la misma manera, se ha insistido en la necesidad de comprender la situación histórica para entender el sentido completo de su mensaje. Sobre este punto, véase el capítulo 10, sobre las circunstancias históricas. También debemos tener en mente que como predicadores de nuestro tiempo, los profetas antiguos tenían el deber de hablar a su gente sobre sus obligaciones morales en la sociedad en la que vivían. Llamaban la atención del pueblo a sus pecados de toda clase y les ofrecían el mensaje de Dios sobre su salvación personal. Entonces, la profecía es algo a futuro, sí, pero obviamente el profeta está escribiendo para alguien en ese momento también. Aunque tenga un cumplimiento futuro, está escribiéndole a un pueblo que está escuchando en ese momento. ¿Cuál es el valor de la profecía? Primero, la palabra profética para los que la oyeron de parte del mismo profeta es algo valioso, pero por medio de la profecía Dios salvaba o castigaba a su pueblo según la manera en que respondían al mensaje. Con frecuencia el profeta interpretaba los eventos contemporáneos, enseñándoles que era Dios quien traía estas cosas sobre ellos para castigarlos o para llevarlos al arrepentimiento. Al mismo tiempo, guiaba su historia y proveía ejemplos para los que habían de venir más tarde. En todo tiempo los estaba preparando para la venida del Salvador. Un ejemplo notable de esto es de la profecía de Jeremías, de los 70 años que el pueblo de Dios iba a pasar por cautividad. Quiere decir que el pueblo de Dios pasó 70 años de cautividad profetizados por el profeta Jeremías. A pesar de que aquella desgracia fue causada por sus propios pecados, Dios les prometía la liberación y se la dio tal como lo había prometido. Pero al hacer esto, conservó a la nación como instrumento para traer al mundo al Mesías. Debemos de entender también que las antiguas profecías fueron dadas para guiarnos a nuestra vida actual. Por medio de ellas podemos entender mejor cómo vivir en este mundo. Sobre esto escribió Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Esta es una actividad que quiero que hagamos, hermanos, en equipo. El equipo de Moy y el equipo de Angie, Lupita, la hermana Ana y la hermana Chelito. Serían 2 equipos. Vamos a contestar las siguientes preguntas. El equipo de Moy, Isaías 14, del 12 al 21. ¿Está hablando literalmente o en sentido figurado? ¿De quién habla ese pasaje y cómo podríamos interpretar ese pasaje? Equipo de la hermana Lupita, Ana, Chelito y la hermana Angie. Según Ezequiel 28, ¿está hablando literalmente o en sentido figurado? ¿Qué es endechar o levantar endechas? ¿De quién habla ese pasaje y cómo podríamos interpretar ese pasaje? ¿Cuántos saben de qué pasajes estoy hablando, hermanos? ¿De quién se cree que habla esos pasajes? No, pues por eso lo tienen que investigar, ¿verdad? Porque no saben, hermanos. Hermano, disculpe, ¿cuál Sí. era la cita de Ezequías? No, es Ezequiel 28, No. capítulo 28, y el equipo de Moy es Isaías 14, 12 al 21. El equipo de las hermanas Lupita, Angie, Chelito y la hermana Ana van a contestar las preguntas que dice, según Ezequiel 28, está hablando literalmente en sentido figurado. ¿Qué es endechar o levantar endechas? ¿De quién habla ese pasaje? ¿Cómo podríamos interpretar ese pasaje? Y el equipo de Moy es Isaías 14, 12 al 21. ¿De quién habla? Está hablando literalmente en sentido figurado. ¿Cuántos minutos les doy, hermanos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? 20, hermano. Ok, 20 minutos. Ya con eso cerraríamos la clase. 20 minutos, nos dan las respuestas y cerramos la clase. ¿Está bien? Muy bien, nos vemos en 20 minutos. Yo voy a dar por... ¿Eh? Mejor 10, digo. 10 minutos y nos vamos. No, 20 minutos. 20 minutos y cerramos la clase con sus respuestas. Ahí les pongo otra vez la imagen.
Profe, ¿tenemos que escribirlo en la libreta o solamente con explicarlo?
Muy bien, hermanos, vamos a ver sus respuestas ya para ir cerrando la clase de hoy. Equipo 1, equipo de Jair, ¿qué encontraron? Ahí vamos, brother. Moy les va a explicar. Muy bien. Bueno, lo que encontramos un poquito investigando el asunto, ¿no te Sí. parece? O sea, es que el pasaje de Isaías se puede interpretar de dos formas, Ajá, tanto literal como figurativo. sí, El literal porque está hablando de Babilonia, del escarnio contra el rey de Babilonia. Entonces habla acerca del juicio ante él, y el pasaje se refiere a la caída del rey, que era sí. conocido por su gran poder y arrogancia. Es descrito como alguien que intentó como elevarse por encima de Dios, y pues por resultado fue humillado y derribado. Ajá. Y en como interpretación figurativa, pues algunos comentaristas ven este pasaje como la representación de las fuerzas del mal, como el orgullo humano, y pues también se refieren a Satanás. Cuando hace referencia a la estrella de la mañana y su caída, hacen que vinculen esa interpretación con la caída de Satanás, simbolizando pues el orgullo que hubo en su corazón. Ambas interpretaciones pueden coexistir. Ok. El texto es capaz de todo el significado. Muy bien. Ahora las hermanas, porque es parecido lo que las hermanas tuvieron que investigar. ¿Qué encontraron, hermana Angie, hermana Chelito, Lupita, hermana Ana, hermana Silvia? No sé si anda por ahí todavía. Sí está la hermana Silvia todavía. Nosotros nos dividimos como por preguntas, una a cada quien. A mí me tocó la número 1, que es, está hablando literalmente o en sentido figurado. Ajá. Yo le puse que habla como de las dos maneras, ya que está hablando literalmente, ya que son como profecías de lo que va a suceder. Pero también habla figuradamente porque hace referencias, aquí le noté, en el Edén, en el huerto de Dios, que es hacia el príncipe de Tiro, y utiliza varios como símbolos al hablar hacia él, como para así saber cómo de ser algo como bueno pasó a ser algo sucio. Entonces hace como varios simbolizos, utiliza muchos símbolos, entonces quiere decir que también es figurado. Entonces yo le puse que era como literal y también figurado. Ok. ¿Quién tiene la respuesta de la pregunta 2? ¿Qué es endechar o levantar endechas? Le tocó a Lupita, hermano, pero no sé si... Lo tienes apagado el micrófono, Lupita. Sí, yo vi. Que yo no pude saberlo, o sea, así nada más en la Biblia, y pues lo tuve que investigar. Y investigué que hay una cosa que decía, que significa la palabra anunciada. La palabra endechar significa anunciada. Y otra investigación que hice fue que era una expresión de lamento, o que hacían un poema en el cual anunciaban la muerte de un ser querido. Y eso era lo que... Ok, es como cuando decimos acá en México, le cantaron las golondrinas, porque se refiere a alguien que se fue o a alguien que murió. Entonces, endechar es hacerle un cántico fúnebre, un cántico para los muertos. Entonces, cuando Dios le dice, levanta endechas, viene la siguiente pregunta, ¿de quién está hablando el pasaje? Está hablando de Satanás, de la caída de Satanás por la altivez de su corazón.
Ok, entonces, ¿está hablando literalmente o en sentido figurado? La endecha sería en sentido figurado o literalmente. Pues no, Yo porque pienso que, sí yo pienso que literal, pasó. porque sí. No, hermanos. Ajá. La endecha es algo figurado, es un poema, es un canto. Por eso está complicado este pasaje. ¿Cómo podríamos interpretar el Sí. pasaje? ¿Quién tiene esa respuesta? Yo, hermano, bueno, creo que bueno, lo que yo un poquito pude al leer el pasaje nos da a entender claramente cómo todo el ser creado por Dios realmente nos dio libertad de decisión o libre albedrío, ¿verdad? Porque es increíble cómo algo tan perfecto creado por Dios pudo pasar esto, ¿no? Pero fue el propio Satanás que decidió darle lugar a este sentimiento de orgullo que él tenía o sintió cuando vio todo lo que Dios le había proveído. Entonces creo que ahí es la fuente principal de la maldad, viene desde ahí, hermano, no, Muy no bien, sé si... muy bien, sí. Ahora, ¿por qué les puse este pasaje? Yair, prendan la cámara, ya nos vamos. ¿Por qué les puse este pasaje? Porque ambos pasajes se utilizan para decir que habla de Satanás. Pero el pasaje nunca menciona a Satanás, nunca menciona a diablo, nunca dice la palabra Satanás, nunca dice la palabra diablo. Es una deducción que la mayoría saca, ¿me explico? Ahora, si lo tomamos en sentido figurado, está hablando del rey de Babilonia, del rey de Tiro y de Sidón, nada más. Pero, ¿por qué todo el mundo dice, bueno, pero es que se puede aplicar doble? ¿Sí me explico? No dijo la palabra Satanás. Yo no puedo asegurar que diga Satanás o que se refiere a Satanás porque no dijo la palabra. ¿Qué nos dice la hermenéutica al respecto? El principio de la doble referencia. ¿Cuál es este principio? Lo que decían ahorita los muchachos. Declara que un pasaje puede referirse a una persona, una cosa, un evento primario y a la vez a una persona, una cosa, un evento secundario. Solamente con el principio de la doble referencia, pudiéramos decir, se refiere a el rey de Babilonia de Satanás en Isaías 14 y se refiere al rey de Tiro y Sidón en Ezequiel 28 y a Satanás. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Sí o no? Sí, yo tengo una, bueno, Sí. respecto a la pregunta que nos hizo, que si era en sentido figurado o literal, eso de la caída. Y Ajá. nosotros respondimos que era literal. Es que estamos robando internet y se escucha. Que si era en sentido figurado o literal. Y nosotros dijimos que literal. Ajá. ¿Por qué fue que dijo que era figurado? Porque el endechar, cuando dicen Ezequiel levanta endecha, ya no es algo literal, es una canción. Es una canción de funeral. Era como cuando les decía, cuando decimos acá, les cantaron las golondrinas. ¿A qué se refiere? Pues una canción triste de despedida. ¿Me explico? Es como cántale la última porque ya se va este cuate, ¿verdad? Y cuando dice endecha, quiere decir que la endecha está hablando en un sentido figurado metafórico. ¿Me explico? Es como si fuera un salmo, como si fuera un proverbio. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender que se está refiriendo al rey de Tiro y Sidón y al mismo tiempo a Satanás? Porque hay una doble referencia. El principio de la doble referencia dice que se puede referir a un personaje o que el pasaje puede hacer referencia a una persona o una cosa o un evento y al mismo tiempo a una persona o una cosa secundaria. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo pudiéramos sacar que se refiere al rey? Literalmente está hablando del rey de Babilonia y del rey de Tiro y Sidón. Pero si aplicamos el principio de la doble referencia, ahí sí nos da para decir también se refiere a Satanás. Y es la manera en que muchos lo interpretan. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí, Entonces, hermano.
Se refiere a Satanás y sí a los dos. ¿Cómo? Con la doble referencia. ¿Por qué? Porque de otra manera no podríamos sacar a conclusión de que fuera solamente referencia a Satanás o solamente referencia al rey de Tiro y Sidón. Entonces, se declara que un pasaje puede referirse a una persona, el rey de Tiro y Sidón y el rey de Babilonia, o a una cosa, un evento primario, una sola cosa primaria, y al mismo tiempo a una persona, una cosa o evento secundario. Entonces, cuando nos pregunten, ¿por qué decimos que también se podría aplicar a Satanás? Nosotros decimos por el principio de la doble referencia, según la hermenéutica. ¿Sí, hermanos? Esa es la explicación hermenéutica. Porque si lo topo, como decía la hermana Angie, es que yo veo que está hablando literal y está hablando en sentido figurado, está hablando en los dos. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, pues se puede llamar así. Miren, la llamada doble referencia de la profecía es cuando los profetas entregaron su mensaje al pueblo de sus tiempos y eran guiados por el Espíritu a hablar del futuro, especialmente de Cristo y su reino. En su tiempo, el pueblo aceptaba el mensaje como para ellos mismos, aunque las palabras proféticas con frecuencia contenían una gran cantidad de hipérboles, exageraciones. No sabemos hasta qué grado entendían que aquellas profecías tenían referencia especial en los tiempos del Mesías, pero si las entendían, comprendían aquellas palabras que eran para ellos también, y es posible que dieran un sentido más literal a las profecías que se referían a Cristo, a la edad venidera, etc. Para nosotros no es difícil entender que las profecías hablan especialmente de Cristo y solamente en un sentido limitado de una época pasada. Este fenómeno se llama muchas veces la doble referencia de la profecía, aunque pueden haber tenido no solamente dos, sino varias aplicaciones a la historia posterior. Por ejemplo, hablaban para el rey de Babilonia, para algún otro rey futuro y al mismo tiempo de Satanás. Entonces podría ser doble, triple o cuádruple referencia. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque una profecía se puede entender parcialmente o totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que parcialmente tiene un cumplimiento en un momento y se sigue cumpliendo, y un cumplimiento total es, por ejemplo, cuando Cristo venía a morir por nosotros, ya se cumplió completamente. ¿Sí me explico? Ya no se puede volver a cumplir. Pero la profecía se puede cumplir. Anoten, ya para cerrar. La profecía tiene 4 cumplimientos. La profecía puede tener, más bien dicho, la profecía puede tener 4 cumplimientos. El primero es un cumplimiento total. Se cumple una vez y ya se cumplió esa profecía. Cumplimiento total. Segundo, cumplimiento parcial, es decir, se cumple una parte y se está cumpliendo. Cumplimiento total, cumplimiento parcial, cumplimiento mesiánico, que es la tercera, que tiene que ver con Cristo y el Mesías, obviamente, como veamos en los Salmos al principio. Y cuarto, puede tener un cumplimiento escatológico o de los últimos tiempos. Por eso la profecía de Daniel se estudia juntamente con el Apocalipsis. Muy bien, si es posible que alguna profecía pueda tener una doble o múltiple referencia, esto se debe a que Dios siempre guía la historia del mundo siguiendo principios semejantes. Trata a los hombres con justicia con respecto a sus pecados y con misericordia cuando se arrepienten de ellos. Y los resultados de su obediencia o su desobediencia siempre son semejantes. Por esta misma razón, la historia de cómo Dios trató a su pueblo antiguo sirve como guía fiel para este tiempo presente. Por la misma razón, los profetas del futuro son válidas. Las profecías del futuro son válidas porque el mismo Dios ha tratado a la misma clase de personas. Muy bien, hasta aquí vamos a cerrar. Ya la semana que entra hacemos una retroalimentación de esto. Entonces, ¿están correctas las respuestas de Moy y el equipo de Moy? Sí. ¿Por qué está correcto? Porque sacaron que se refiere a Nabucodonosor, pero también se puede referir a Satanás. ¿Sí me explico? Y en el caso de las hermanas, de la hermana Chelito, de la hermana Angie, de Lupita, de la hermana Ana y de la hermana Silvia también. ¿Por qué? Porque se utilizaría el principio de ¿qué, hermanos? De la doble referencia.
Por eso lo podemos entender literal y al mismo tiempo en sentido figurado. Porque hay dos referencias, la referencia del rey de Tiro y Sidón, de Nabucodonosor, y la referencia de Satanás. ¿Sí, hermanos, sí quedó claro o no? Lupita con su cara confundida. Sí, hermanos, sí quedó claro. Muy bien, por eso les decía, Lupita, que habla en sentido literal y en sentido figurado. Una parte está literal y otra, cuando dice entecha, ahí empieza el sentido figurado. ¿Por qué? Porque empieza a ser como una canción. Pero sacamos esta doble referencia a los reyes de Tiro y Sidón y Nabucodonosor y a Satanás. Muy bien, es todo por mi parte el día de hoy. Ya los hice pensar mucho, hermanos, hermanas. Ya les salió así un mito de la cabeza, ¿verdad? Cuando se pusieron a pensar. Pero bueno, aprendimos algo en esta tarde, ¿cierto? Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta tarde, gracias por esta clase. Bendice a mis hermanos de Aquila, a mis hermanos de Tecomán, que se pudieron conectar. Algunos otros estarán viendo esta clase en otro momento. Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. No les encargué tarea para el día de hoy, así es de que ya lo hicimos en clase. Lo que les podía haber encargado de tarea ya lo hicimos en clase, ya investigamos, ya hicimos preguntas, todo. ¿Sale? Dios les bendiga, Dios les guarde. Fin del comunicado.